Apenas había salido el sol cuando Clare Montgomery irrumpió en el taller de mantenimiento. Tus pasos firmes resuenan en el frío cemento. El helicóptero privado, tu refugio. En los cielos había fallado en pleno vuelo el día anterior, dejándola furiosa y atrapada en el aire. Piso. Ahora un técnico afirmó que el problema se había solucionado. ¿Quién lo arregló? Exigió su voz cortante como el acero. Una tímida respuesta vino desde detrás de un caja de herramientas. Era mi padre. Clare se dio vuelta y vio a una chica en 6 años con las manos cubiertas de grasa, señalando a un hombre con uniforme de conserje, que barrió el suelo en silencio. No era ingeniero, no era un especialista, solo él. Nueva empleada de limpieza, contratada hace menos de 24 horas. A los 34 años, Clare Montgomery era sinónimo de éxito implacable. Había construido un imperio de medios y entretenimiento desde cero, transformándolo en una fuerza dominante en el mercado. Nunca le había faltado dinero, lo que siempre se escapó. Entre sus dedos había conexiones humanas. Prefiero confiar en hojas de cálculo que... Sonríe manteniendo a todos a una distancia calculada. Pero en el aire todo era diferente. A los mandos de su helicóptero, a miles de metros de altura sobre el caos de los negocios. Encontré la única paz que conocía. Obtuvo su licencia de piloto cuando aún estaba en la universidad. Cuando creía que la libertad significaba altitud, velocidad y soledad. Todo termina. Durante la semana, volar era su ritual, su vía de escape. Ethan Walker, a sus 37 años, era un fantasma entre los vivos. Usar el uniforme. Aquellos que el mundo ha aprendido a ignorar, monos grises, botas gastadas, una insignia. Lo que lo identificó como personal de mantenimiento. Contratado hace apenas un día, el trabajo se limitaba a limpiar pisos en el complejo industrial donde Clare guardaba su aeronave. Su currículum no mostraba títulos ni habilidades técnicas, solo trabajos temporales como los de alguien que lucha por sobrevivir. Pero tus manos contaron otra historia. Manos precisas y experimentadas que ya habían montado máquinas. Problemas complejos y resueltos aparentemente irresolubles. A su lado casi siempre estaba Lily, de 6 años, con rizos castaños revoltosos y una. Tenga en cuenta que corría más rápido que sus pequeñas piernas. Ella no debería estar allí, niños. No se les permitía entrar en las instalaciones, pero Ethan no tenía otra alternativa. Guardería. Eran caros, las niñeras hacían preguntas. Entonces Lily lo siguió presionándose contra. Sobre su pecho un cuaderno maltrecho lleno de dibujos detallados, engranajes, motores. Helicópteros dibujados con una precisión que desafiaba su edad. Ella se sentó en silencio. En las esquinas, coloreando diagramas de turbinas mientras su padre fregaba el piso. Nunca. Se quejó. Había aprendido desde el principio que quejarse no cambiaba nada. Clare la había notado brevemente el día anterior mientras discutía con los mecánicos. 1. Pequeña figura encima de una caja, observando todo con los ojos también. Inteligente para un niño. La había desestimado como la hija de algún funcionario, una distracción. Ciertamente no había notado al hombre con la escobilla de goma al fondo. ¿Por qué? ¿Te darías cuenta? A las personas como Ethan se les hizo pasar desapercibidos. Pero ahora, a la luz de la mañana que se filtraba a través de las altas ventanas del hangar, Clare empezó a verlo. Se acercó lentamente. Él no miró hacia arriba. Continuó pasando la tela por él. Sensato, metódico, como si no le acabaran de acusar de una hazaña improbable. Tú arreglaste mi helicóptero, declaró Clare, sin lugar a dudas. Ethan. Pausado. Fue solo un problema de calibración, respondió en voz baja. El regulador de combustible estaba desalineado. Lo ajusté. Su voz no traicionó ninguna emoción. Clara la miró fijamente. Algo en su rostro arañó los bordes de su memoria, como una melodía. Uno viejo que no pude identificar. Lily apareció a su lado, tirando suavemente de su manga. Mi padre es muy bueno arreglando cosas, dijo con orgullo.
Él me enseñó cómo funcionan los motores. Funcionan. Clare se agachó a la altura de la niña. ¿Ayudaste? Lily asintió. Él sería. Sostuve la linterna y saqué el conjunto del rotor para que él lo revisara más tarde. Mostró el cuaderno, un boceto técnicamente impecable de los componentes de helicóptero, algo imposible para un niño de 6 años, a menos que alguien había entrenado durante años. El día anterior había sido un desastre. Clare había partido sola, como siempre, dirigiéndose hacia al cielo azul sobre la ciudad. 20 minutos de perfección, el rugido del motor, la sensación de ligereza, el mundo encogiéndose debajo, reducido a algo controlable. Hasta el motor ahogado. Una vez, 2 veces. Las luces rojas parpadearon en el tablero. El estómago se le cayó cuando el avión perdió altitud rápidamente. Ella luchó contra los controles, el entrenamiento de pilotos hablaba más fuerte que el pánico. Lo logró. Aterrizando violentamente en la zona de aterrizaje del taller, las llantas de refacción rayaron el concreto. El equipo de mantenimiento irrumpió inmediatamente en el avión, comprobando sistemas, murmullos sobre fallas de sensores e irregularidades en el combustible. Trabajaron durante 3 horas sin encontrar nada concreto. Vamos a necesitar pedir piezas, dijo el jefe de mecánicos. Podría llevar 1 o 2 semanas. Clare había explotado. Salió del hangar y pasó el resto del día en la oficina, descargando su ira contra su asistente y la cancelación de reuniones. Esa noche, después de que todos se fueron, Ethan hizo su última ronda. No. Ni siquiera debería acercarse a la aeronave, su autorización se limitaba a pisos y ventanillas, pero antes había oído decir a los mecánicos, regulador de combustible. Asiento incorrecto. Estaban mirando en el lugar equivocado, comprobando los sensores cuando el problema era mecánico. Ethan había pasado su vida entre locomotoras. Conocía su idioma. Las señales que daban cuando algo no estaba bien. Se detuvo cerca del helicóptero. En su mano y escuchó. Debería haber seguido adelante. No era su trabajo. No era tuyo. Lugar. Pero sus manos recordaron lo que su currículum había olvidado. Después de asegurarse de que Lily estuviera durmiendo en el colchón de la sala de descanso, Ethan regresó a la habitación. Hangar. Trabajaba a la luz de una sola lámpara, rápida y silenciosamente. Encontré el regulador de combustible exactamente donde sospechaba, desalineado por aproximadamente 3 milímetros, suficiente para desregular todo el sistema. Lo ajusté con precisión. Cirugía, probó las conexiones, borró sus huellas dactilares y desapareció en las sombras ante él. Amanecer. Ahora a la luz de la mañana, con Clare Montgomery mirándolo como si fuera un enigma por descifrar, Ethan sintió el peso de sus decisiones. No debería haberse movido. En ese avión. Debería haber permanecido invisible. Pero algunos instintos son más fuerte que la prudencia. Los ojos de Clare se entrecerraron. Te conozco, dijo de repente. La mandíbula de Ethan se puso tenso. No lo creo, señora. Pero ella ya estaba juntando las piezas. La forma de su rostro, ahora mayor pero familiar. La postura cuidadosa y precisa. Fuiste a Riverside Tech, dijo lentamente. Ingeniería. Era 3 años delante de mí. Ethan permaneció en silencio. Clare sintió un escalofrío. Ahora recordó, Ethan Walker, el genio discreto del que todo el mundo hablaba en él. Laboratorios y aulas. El estudiante que. Eso había dejado a los profesores titulares asombrados. Lo mismo que incluso en 3er año había ensamblado un prototipo funcional de motor a reacción a partir de chatarra y equipo prestado. Clare había sido estudiante de 1er año cuando él estaba en último año, y él. Observado desde el otro lado de las salas abarrotadas, fascinado por este hombre que parecía. Entiendo las máquinas como otros entienden la poesía. ¿Qué pasó con tú?
La pregunta se le escapó más fácilmente de lo que pretendía. Ethan volvió a tomar la escobilla de goma y sus dedos agarraron el mango con fuerza. Innecesario. La vida pasó. La voz era áspera pero controlada. Necesitaba un trabajo. Tuviste la amabilidad de contratarme. Eso es todo. Pero Clare viola. Yacen en los hombros rígidos en la forma de Lily, demasiado pequeña para entender él. Tensión, ella extendió su mano para sostener la de él, como si sintiera la necesidad de protegerte. Allí había una historia, larga y dolorosa, que había transformado a un ingeniero brillante para un hombre que se ganaba la vida fregando pisos. Ella no lo confrontó. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba ayuda. Responde, llamó a Marcus, su asistente, y le pidió un informe discreto. Sin dejar huellas, enfatizó. Marcus prometió resultados. A las 6 de la tarde llegó el expediente. Ethan Walker, graduado summa cum laude de Riverside Technical University, especialización en sistemas de propulsión. 3. Ofertas de trabajo en empresas aeroespaciales incluso antes de graduarse. Aceptaré. 1. Puesto prestigioso en un contratista de defensa, trabajando en motores. Próxima generación para aviones. Su futuro era dorado, perfilado, inevitable. Hasta que desaparezca. Desde hace 6 años, sin registro público. Luego, hace 7 años, un certificado de nacimiento, Lily Walker, madre Jennifer Costa, padre Ethan Walker. Sin certificado de casamiento. Sin acuerdo de custodia. Después de eso, la historia profesional de Ethan se convirtió en un enigma de trabajos temporales, almacenista, camionero. Entregas, vigilante nocturno, servicios generales. Nunca más de 8 meses en el mismo lugar. Nunca nada que requiera tu título o habilidades. Clare cerró el informe y se quedó quieta en la oscuridad de la oficina, presionando con los dedos. Los templos. ¿Qué podría destruir a un hombre así? ¿Qué fue tan brutal hasta el punto? Hacerle abandonar todo por lo que había luchado. A la mañana siguiente regresó al hangar. Ethan pasó la pulidora por el suelo. Concreto, los movimientos mecánicos precisos. Lily estaba sentada cerca, coloreando otro dibujo, esta vez una representación tan precisa del helicóptero de Clare que incluso él. El número de registro en la cola era correcto. Clare se acercó lentamente. Te necesito. Pregunte algo. Apagó la máquina. Señora. La voz era una barrera. Señaló a Lily con la barbilla. Tu hija. Ella es brillante. Cualquiera puede verlo. ¿Por qué? ¿Quién no está en la escuela? ¿Por qué estás aquí? El rostro de Ethan se cerró, una máscara de neutralidad. La escuela cuesta dinero. La guardería cuesta dinero. De esta manera, ella estará a salvo y yo puedo vigilarla. Una respuesta práctica. Sin emociones. Pero Clare vio la vergüenza que había debajo, el cansancio de un padre que. Hice lo mejor que pude y supe que no era suficiente. ¿Y tú?, insistió ella, más suave. Era uno de los mejores estudiantes de ingeniería del país. Podría estar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa. ¿Por qué estás aquí? Limpiar mis pisos. Durante un largo momento, Ethan no respondió. Luego miró a Lily, cuyos ojos. Gente grande y preocupada los observaba. Tomé decisiones, dijo finalmente. ¿Alguno? Fueron errores. Otros no. Pero me trajeron aquí. Los ojos se encontraron con los de Clara. Y aquí es donde necesito estar. Para ella. Y Clare sintió algo herido en el pecho, una mezcla de resignación y amor testarudo. Feroz. Había sacrificado todo por ese niño. La carrera, los sueños, el futuro. Quemar. Todo para mantenerla a salvo, y no se arrepintió. Ella asintió lentamente. No lo voy a despedir. La voz era baja. Y no se lo diré a nadie. Sobre el helicóptero.
Pero necesito que me prometas algo. Ethan esperó. Si vuelves a ver algo mal, en el helicóptero o en cualquier equipo, házmelo saber. No lo arregles solo. Solo házmelo saber. ¿Puedes hacer eso? Se tomó su tiempo, pero acabó asintiendo con la cabeza. Sí, señora. Clare se giró para marcharse, pero se detuvo. Y Ethan, gracias por arreglarlo. Probablemente me salvó la vida. En las semanas siguientes algo cambió. Clare continuó visitando el sector de mantenimiento. Más a menudo de lo necesario. Revisen el helicóptero, decía. Inspeccionar. El hangar. Hizo preguntas sobre protocolos de seguridad, y de alguna manera, siempre. Terminé hablando con Ethan. Al principio fueron diálogos breves y técnicos. Mantenimiento de equipos, procedimientos de almacenamiento, reparaciones menores. Pero poco a poco las palabras ganaron peso. Lily siempre estuvo ahí, una pequeña presencia sentada con las piernas cruzadas en el suelo, la cuaderno en mi regazo, escuchando hablar a los adultos. Hasta que una tarde Clare notó lo que la niña estaba dibujando, una sección transversal detallada del sistema de transmisión. Un helicóptero con leyendas en letras cuidadosamente impresas. ¿Tu padre te enseñó eso?, preguntó, agachándose junto a Lily. La chica asintió emocionada. Papá dice que las niñas también pueden serlo. Ingenieros. Dice que puedo arreglar cualquier cosa si aprendo cómo funciona. Algo se abrió en el pecho de Clare, doloroso y dulce. Tu padre tiene razón, murmuró. Puedes ser lo que quieras, Lily. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, después de que Ethan terminó su turno, Clare hizo algo impulsivo. Invitado. A la terraza de la última planta del edificio, un espacio privado habitualmente reservado. A reuniones ejecutivas. Pidió café y jugo para Lily y se quedaron allí, mirando él. El sol se pone sobre la ciudad. Ethan se sintió incómodo al principio, demasiado consciente del abismo entre sus uniforme de conserje y el impecable traje de Clare. Pero ella tenía el don de disipar tensiones cuando quieras. ¿Por qué helicópteros?, preguntó finalmente. Clare consideró la pregunta. En un helicóptero todo depende de ti. Subes. Bajas, te mueves. No hay nada más allá de eso. Cuando estoy ahí arriba. Ella sonrió casi imperceptiblemente. Nada más importa. Ni la empresa, ni la presión, ni esperanzas de heredar. Solo existe el vuelo. Hizo una pausa. Probablemente suene ridículo. Ethan negó con la cabeza. No. Lo entiendo. Los ojos se perdieron por un momento. Los motores eran así para mí. Cuando trabajaba en un problema, todo lo demás desapareció. Éramos solo la máquina y yo, tratando de entendernos. ¿Qué cambió?, preguntó Clare en voz baja. Miró a Lily, que estaba apoyada contra él, medio dormida. Sucedió. Jennifer. La madre de Lily había quedado embarazada durante su último año de posgrado. No fue planificado. No hubo amor. Pero cuando nació Lily, Ethan tragó saliva. Jennifer se fue 3 meses después. Dijo que no estaba lista para ser madre. Firmó la renuncia a la patria potestad y desapareció. Nunca recibí respuesta. A Clare le dolía el pecho. Así que criaste a Lily sola. Él asintió. El trabajo en el contratista requería 80 horas a la semana, los viajes. Dedicación total y constante. No podrías hacer eso con un bebé. La voz era tranquila. Pero sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Me di por vencido. Conseguí trabajos. Para permitirme tenerlo conmigo. Horarios flexibles, turnos de noche. Lily, su expresión era una mezcla de desesperación y determinación. Había roto él. Propia camisa para improvisar un vendaje en la pierna de la niña, con las manos manchadas de sangre mientras presiona la herida. Cuando oyó acercarse a Clare, levantó los ojos.
ojos y vio algo romperse en ellos, una fractura en la máscara de control que siempre lo usé. Encontré una señal, jadeó, arrodillándose junto a ellos. El rescate ya está en marcha. Camino. 45 minutos. Ethan asintió, pero sus dedos no dejaron de temblar. Se despertó una vez. Él lloró. Luego se desmayó nuevamente. Clare extendió la mano y le tocó ligeramente el hombro. Estás haciendo todo bien. Solo necesitas aguantar un poco más. Tragó saliva y miró a su pálida hija, con sus pestañas oscuras pegadas a sus mejillas cubiertas de tierra. No puedo perderla, Clare. Después de todo, no. Ella no respondió. No hubo palabras para llenar ese vacío. En cambio, sacó la mochila de emergencia del helicóptero, milagrosamente intacta, y se la entregó. Es una manta térmica. Cúbrelos a ambos. Mantiene el calor. Mientras Ethan envolvía a Lily con cuidado, Clare examinó su propia pierna. El tobillo ya se le hinchará morado, pero ella ignoró el dolor. Sacó la linterna de su mochila y llamó apuntando el rayo hacia arriba a través de los árboles. Haré la señal. Ellos nos harán ver más rápido. Ethan la miró, sus ojos brillaban con algo que no era solo gratitud. Tú. Volvió. Prometí que volvería. Bajó la cabeza y Clare vio que sus hombros se sacudían una vez como si estuviera. Que contiene algo enorme. Luego respiró hondo, enderezó la espalda y se volvió hacia sí mismo. Concéntrate en Lily. 45 minutos, murmuró, más para sí mismo que para ella. Solo eso. Clare no se movió. Permaneció allí arrodillado en la tierra húmeda, escuchando el viento aullar entre las ramas y el sonido lejano, pero cada vez más cercano, de las aspas de un helicóptero de rescate cortando el cielo. Cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir el alivio antes de que la adrenalina la obligara a levantarse. De nuevo. Ya vienen, dijo con voz firme a pesar del nudo en su garganta. Vamos. Lleva a tu hija a casa. Sentí el peso de cada palabra como una invitación a respirar después de meses. Ahogue. La luz del atardecer pintó de dorado el rostro de Clare y por primera vez. Desde el accidente Ethan se ha permitido imaginar un futuro que no es solo supervivencia. ¿Hablas en serio? Su voz era ronca, como si las palabras hubieran sido arrancado de un lugar muy profundo dentro de él. No fue desconfianza, fue miedo. Miedo de creer que algo tan bueno pudiera ser real. Clare no retrocedió. En cambio se acercó un poco más hasta que sus rodillas casi se tocaron. Nunca he sido más serio en mi vida. Su pulgar trazó suaves círculos en la parte posterior de él. Su mano un pequeño gesto pero que ancló a Ethan en el presente. No lo haces. No necesitas decidir nada ahora. Solo piénsalo. Deja que la idea exista. Miró sus manos entrelazadas y sintió su calidez mezclarse con la de él. Tu propio resfriado. Lily estaba durmiendo en la habitación de al lado, a salvo, viva, tuya. Y aquí. Allí estaba Clare ofreciéndole no solo un trabajo, sino una oportunidad. Una oportunidad. Reconstruir algo que creía perdido para siempre. ¿Y si me equivoco? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Cargado con el peso de todas las veces que había fallado. Clare ladeó la cabeza y lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Y curiosamente visto. Ethan, dijo, y había una firmeza en su voz que no dejaba lugar a dudas, ya eres el hombre que cuida a su propia hija como si fuera la única pedazo de luz en el mundo. El hombre que se culpa por un accidente que no pudo tener previsto. El hombre que, aunque roto, todavía se levanta. Hizo una pausa y la sonrisa fue tan suave que dolió. Si esto está arruinando todo, entonces el mundo necesita redefinir lo que significa ser suficiente. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de algo que ya no era solo gratitud o amistad.
Fue el comienzo de algo nuevo, frágil como un brote después del invierno, pero igualmente testarudo. Y Lirio preguntó por qué ella siempre fue su primera preocupación. Como ella. Ella ya te eligió, interrumpió Clare con una risa baja. ¿No viste él? Dibujos de ella. Nosotros tres siempre juntos. Su tono era ligero, pero las palabras cayeron como piedras en el lago quieto de sus incertidumbres, creando olas. Pienso en el fondo. Ella ya sabe lo que todavía estás tratando de aceptar. Ethan miró hacia la puerta del dormitorio de Lily, donde la luz de la noche proyectaba sombras. Bailando en la pared. Pensó en las noches interminables en el hospital, las oraciones. Susurró justo cuando sus dedos temblaban y se volvía hacia él. Pensó en Clare, que nunca había dudado, ni cuando el helicóptero se estrelló, ni cuando se estrelló. Cuando se desplomó, ni ahora. No sé cómo hacer esto, admitió finalmente. No fue una negativa. Fue un rendirse. Clare sonrió, y esta vez fue una sonrisa que prometía cosas, el desayuno compartido, la risa de Lily resonando por toda la casa, noches donde el silencio entre ellos sería tan cómodo como las palabras. Nadie lo sabe, dijo apretando su mano. Aprendemos en el camino. Y cuando Ethan la acercó, cuando sus labios encontraron los de ella por detrás. La primera vez vacilante, luego urgente, no fue un beso de desesperación. Fue un comenzar. Un sí que no necesitaba palabras. Dentro del apartamento, Lily murmuró algo en sueños y los dos se alejaron justo suficiente para escuchar. Ethan sonrió contra la boca de Clare, como si el universo finalmente había alineado sus piezas rotas. Creo que deberíamos decírselo, susurró Clare, sus dedos jugando con el cuello de su camisa. Ethan asintió con el corazón tan lleno que casi le dolía. Mañana, prometió. Hoy solo, hoy, quedémonos así. Juntos. Ella hablaba en serio. Cada palabra pesaba como una promesa sellada con la verdad de que ya había visto el mundo desmoronarse y decidió reconstruirlo de todos modos. Aquella mujer que podía tener a cualquiera a sus pies, lo quería a él con sus cicatrices y miedos, y Lily con su risa que alegraba hasta los días más oscuros. Gris. Está bien, la voz de Ethan salió áspera, como si las palabras hubieran sido arrancado de un lugar demasiado profundo. Está bien. Veamos hasta dónde nos lleva esto. Él toma. La sonrisa de Clare era como un amanecer después de una tormenta, lenta. Inevitable, transformador. Ella se inclinó y lo besó con una dulzura que era más promesa que posesión, más futuro que deseo. Y Ethan respondió, dejándose llevarme algo que había enterrado durante años bajo capas de deber y soledad, él. Esperanza. El 7º cumpleaños de Lily cayó un sábado de primavera, 3 meses después de su cumpleaños. Accidente. Los médicos ya le habían dado el alta, le habían quitado el yeso y su pierna. Lo único que quedó fue una fina cicatriz que ella mostró con orgullo, como si fuera una medalla. Es de mi aventura, tía, explicó a quien preguntaba, tocando el lugar con la mano. Yemas de los dedos como si la marca fuera prueba de que había superado algo muy más grande que una caída. Clare había insistido en organizar la fiesta y no lo había hecho al azar. El cobertizo donde todo acababa de empezar, ahora brillaba con guirnaldas y globos, y en el centro una tarta en forma de helicóptero tan detallado que parecía listo para despegar. Invita a los niños de escuela local y contraté una compañía aérea para ofrecer viajes para los más pequeños. Lily, radiante de felicidad, corría de un lado a otro, mostrando el helicóptero como si fuera el objeto más preciado del mundo. Ethan observaba desde lejos con el pecho demasiado apretado para contenerlo todo, su hija riendo sin reservas, los nuevos amigos que hizo con una facilidad que él nunca lo había hecho, del mismo modo que Clare, siempre Clare, hacía posible incluso lo imposible. Tú hiciste esto, le murmuró, mientras Lily se alejaba hacia el pastel. Clare sacudió la cabeza y sus ojos brillaron. Lo hicimos. Juntos. Sus dedos se entrelazaron con los de él, y Ethan se aferró con fuerza, como si temiera
Que si lo soltaba, todo podría disolverse en el aire. El sol empezaba a ponerse cuando los padres recogieron a los niños. Ethan tiró Clare hasta un rincón, donde el ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano. Necesito decirte algo, su voz era demasiado seria, y por un segundo sintió que su corazón se aceleraba. Está bien, Clare tragó. Ethan respiró hondo como si se preparara para dar un salto. Pasé 6 años con miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno para Lily. Miedo a fracasar como padre. Pensé que ser un buen padre significaba precisamente eso, sacrificio, sufrimiento. Renunciar a todo lo demás. Hizo una pausa con los ojos fijos en algún lugar más allá de ella. Como si estuviera reviviendo cada segundo de esos años. Pero hoy, verla así que... Feliz, entendí que estaba equivocado. Ser un buen padre no se trata de darse por vencido. Construya una vida que su hijo pueda admirar. Se volvió hacia ella y la mirada que encontró hizo que Clare contuviera el aliento. No salvaste a Lily ese día, Clare. A mí también me salvó. Me recordó. ¿Quién era yo? ¿Quién podría serlo todavía? Le temblaba la mano mientras sacaba una pequeña caja de su bolsillo. El mundo de Clare se detuvo. Sé que es rápido. Sé que es una locura. Su voz se apagó pero continuó. Palabras que salían en un hilo continuo, como si temiera que si se detenía no lo haría. Logró terminar. Estuve 6 años huyendo de todo lo bueno porque tenía miedo. De perder. Ya no quiero correr. No quiero perder más tiempo con miedo. La caja se abrió. En el interior, un sencillo anillo, una alianza de oro con un diamante. Pequeño perfecto. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó con un nudo en la garganta. ¿Quieres ser parte de esta vida extraña, complicada y hermosa que estamos construyendo? ¿Quieres ser la madre de Lily, mi esposa, mi copiloto en todo lo que se me presente? Sus ojos brillaron. Te amo, Clara. Quiero pasar el resto de mi vida demostrando que tenías razón. Cree en mí. Ella no podía hablar. Le temblaban las manos y las lágrimas corrían incontrolablemente. Clara, que había construido una carrera basada en no necesitar a nadie, que se enorgullecía de su independencia como una armadura, se encontró frente a algo que nunca antes había visto. Sabía lo que quería, un hogar. Una familia. ¿Ellos? Sí, logró finalmente con la voz entrecortada. Sí, 1000 veces. Sí. Ethan la levantó en el aire, haciéndola girar mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo, como si el mundo entero había quedado reducido a ese momento. Hasta que Lily llegó corriendo, él. Ojos muy abiertos. ¿Qué está sucediendo? Exigió colocando sus manos en sus caderas. Ethan se arrodilló a la altura de su hija. ¿Cómo te sentirías? Preguntó en voz baja, si Clare fuera parte de nuestro equipo. ¿Familia? Oficialmente. Los ojos de Lily se abrieron aún más. ¿Como una madre? Él asintió. Lily miró a Clare, estudiándola con una seriedad que no correspondía a su 7 años. Luego sonrió una sonrisa tan grande que parecía capaz de iluminar la habitación. Noche y se arrojó a los brazos de Clare con tanta fuerza que casi la derriba. El mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos, gritó. Y Clare la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo los últimos muros que quedaban en su interior. De ella, aquellos que había jurado nunca derribar, se desmoronan. Algunos ensamblaban modelos de aviones con una precisión que dejaría ingenieros impresionados. Otros estudiaron minuciosamente los mapas de navegación, trazando rutas con la seriedad de los comandantes veteranos. Más al fondo, un grupo de adolescentes, bajo la atenta mirada de Ethan, desmontó y volvió a montar el motor de un helicóptero real, las manos sucias de grasa y los rostros iluminados por la pasión que solo nace cuando el trabajo se convierte en propósito. Y allí estaba Lily, ahora con 10 años, de pie frente a un grupo de niños más pequeños, explicando con gestos. Dibujos grandes y coloridos muestran los principios de sustentación y propulsión.
Era imposible. Sin ver a Ethan en ella, la misma concentración aguda, las mismas manos cuidadosas que ajustaban cada detalle como si el mundo dependiera de ello. Pero los ojos, Los ojos eran los de Clare. Esa chispa de determinación inquebrantable, esa confianza. Que no pidió permiso para existir. Clare observaba todo desde la puerta del hangar, con el pecho tan lleno de orgullo que le dolía. Eso. Una niña brillante y compasiva era suya. No por casualidad, no a medias, sino en un irrevocable oficial completo. El documento firmado en el juzgado meses atrás no había cambiado. Solo un apellido, había sellado un milagro. Ethan se acercó a ella por detrás y le rodeó la cintura con un brazo. A los 41 años llevaba unas líneas plateadas en su cabello oscuro, pero el tiempo había sido generoso, la sombra de cansancio que antes había marcado su rostro había dado paso a una ligereza que Clare nunca había imaginado posible en él. Ya no era el hombre que ella era. Lo había encontrado años antes, doblado bajo el peso de un mundo que le negaba incluso el aire. Ahora respiraba con facilidad. Vivió con un propósito. ¿En qué estás pensando?, preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de romper la barrera. Encantó del momento. Clare se apoyó contra él, sintiendo el calor familiar de su cuerpo, el ritmo constante de tu respiración. ¿Cómo llegamos aquí? Como esto, nosotros, era imposible hace un tiempo. 5 años. La primera vez que me preguntaste quién arregló tu helicóptero. Confesó Ethan como si leyera sus pensamientos. Él se rió, un sonido cálido y ronco. Pensé que me ibas a despedir en el acto. Pensé que mi vida había terminado. Clare se volvió hacia él y sus dedos jugaron con el cuello de su camisa. Y se acabó, murmuró. Solo de la manera correcta. Sus ojos brillaron. Tenías todo planeado, ¿no? Tu empresa, tu independencia, tu vida. Dentro de una caja de cristal. Y luego Lily y yo nos lanzamos en paracaídas al medio y arruinamos todo. Se equivocaron un poco, se rió, pero había una ternura en su voz que no la soltó. ¿Dudas? Fue el mejor caos de mi vida. Lily los sorprendió mirándolos y saludó con entusiasmo, con los dibujos todavía en la mano, antes de volver a explicarle algo a uno de los niños. Clare le devolvió el gesto con el corazón tan lleno que parecía a punto de desbordarse. Deberíamos decírselo. Susurró Ethan, sus labios rozando la oreja de Clare. Se mordió el labio, dudó un segundo y luego asintió. Ya llevamos 2 semanas guardando este secreto. Esperemos hasta llegar a casa. Esa noche, después de cenar, los 3 se acomodaron en el sofá de la sala, Lily apretujada entre sus padres como si ella fuera la pieza que finalmente completaba el rompecabezas. Cabeza. Clare tomó la mano de la niña y sintió sus dedos pequeños y ágiles entrelazarse con el tuyo. Tenemos algo que decirte, anunció con la voz ligeramente temblorosa. Lily levantó la vista, sus ojos saltando de Clare a Ethan y viceversa, con curiosidad. Estampado en cada línea. ¿Qué? Ethan y Clare intercambiaron una mirada. Una sonrisa. Un respiro profundo. Vas a ser una hermana mayor, dijo Clare, las palabras salieron como una promesa. Vamos a tener un bebé. Por un momento Lily se quedó mirándolos inmóvil. Entonces su rostro se iluminó en un sonrío tan radiante que Clare sintió que le ardían los ojos. ¿Grave? Casi gritó la niña, saltando sobre el sofá. ¿Un bebé de verdad? Clare se rió y se secó una lágrima perdida. En verdad. En unos 6 meses. Lily se arrojó en sus brazos, un abrazo tan fuerte que Clare apenas podía respirar. Esta es la mejor noticia de mi vida. Exclamó enterrando su rostro en el hombro de Clare. Le enseñaré todo. Cómo funcionan los motores, cómo dibujar helicópteros. Cómo volar. Ella se apartó de repente, sus ojos brillaban con una idea. ¿Podemos nombrar el avión? Ethan gimió, tapándose la cara con las manos, mientras Clare reía incontrolablemente. Pensemos en ello, prometió diplomáticamente.
Más tarde, cuando Lily finalmente se durmió, después de insistir en ayudarla. Elige la canastilla y planifica clases de vuelo para tu hermano o hermana, Clare y Ethan. Se quedaron junto a la ventana del dormitorio contemplando el oscuro patio trasero, donde las sombras de los árboles danzaban bajo la luna. ¿Tienes miedo?, preguntó Clare, su voz tan baja que casi se perdió en el ruido. Silencio. Ethan tardó un poco en responder. Cuando habló fue con una honestidad que solo el amor lo profundo lo permite. Un poco, admitió. Pero esta vez es diferente. Cuando nació Lily, yo estaba aterrorizado. Solo. Ahora, presionó a Clare contra él, bajando su mano hacia ella. Descansa suavemente sobre tu vientre a un plano. Ahora te tengo a ti. Somos. Haciéndolo juntos. Esto lo cambia todo. Clare apoyó la cabeza en su hombro y sintió el constante latido de su pecho. Corazón. Yo también tengo miedo, confesó. Nunca imaginé que sería madre. No así. No de esta manera. Ella hizo una pausa y sonrió contra su camisa. Pero tampoco nunca imaginé que podría ser tan feliz. Ethan la envolvió en sus brazos como si quisiera protegerla de todas las incertidumbres que todavía vendría. O tal vez simplemente para recordarle que esta vez no era necesario que lo hicieran. Enfrentado solo. Más sorpresas, murmuró, sus labios rozando su cabello. Clara sonrió. Buenas sorpresas, corrigió. Creo que ya hemos tenido nuestra parte de los demás. En un perfecto domingo de primavera, 5 años después de que una niña de 7 años señaló a su padre limpiador y cambió el curso de 3 vidas, Clare Montgomery. Estaba de pie en el hangar, al lado del helicóptero que había sido el hilo conductor de todo aquel. El avión, meticulosamente restaurado tras el accidente, brillaba como nuevo. Excepto por una pequeña abolladura en la cola, que habían decidido conservar. Un recordatorio. Una cicatriz que contaba una historia de supervivencia. Ethan ocupó el asiento del piloto y pasó con precisión los controles previos al vuelo. Enfoque metódico de alguien que ya había hecho esto 1000 veces, pero aún así trató cada detalle como sagrado. A su lado, en el lugar del copiloto, Lily, que ahora tiene 12 años y ya. Mientras trabajaba para obtener su licencia de piloto junior, ajustó los controles con un naturalidad que lo dejaba claro, ese era su lugar en el mundo. En los bancos. Atrás, cuidadosamente atado a un asiento para niños, estaba James, de 3 años, él. Cabello oscuro despeinado y ojos muy abiertos por la curiosidad, ya. Demostrando la mente analítica de su padre y la intrépida terquedad de su madre. Clare se sentó junto a su hijo, abrochándole el cinturón y ajustándose los auriculares. El olor a petróleo, metal y aventura todavía la hacía sonreír como el primer día. ¿Todos listos? La voz de Ethan resonó tranquilamente por el intercomunicador. Listo. Respondió Lily, confiada. Listo, gritó James, golpeando sus manos en el asiento. Clare se limitó a sonreír, con el corazón alegre. Listo. Ethan puso en marcha el motor. El rugido familiar llenó la cabina, vibrando hasta los huesos, y el helicóptero se elevó suavemente del suelo. Se elevaron a través del cielo despejado, volando sobre él. Ciudad donde Clara había construido un imperio, los suburbios donde habían construido un hogar, hacia las montañas donde un día se perdió casi todo. Pero hoy no hubo tormenta. No había ningún peligro. Solo la serena sensación de volar. Suspendido entre la tierra y el infinito, con todo lo que importaba allí, dentro de ese espacio pequeño y perfecto. James presionó su rostro contra la ventana, riéndose de la velocidad, la altura, el magia de ver el mundo desde arriba. Lily señaló puntos de referencia, explicando a su hermano pequeño el nombre de cada río, de cada camino, de cada pico lejano. Ethan pilotó. Segura, con las manos firmes en los controles, y Clare observó a su familia, esa cosa imposible y milagrosa que nació de un momento de crisis y una simple declaración de un niño, y sentí una paz que nunca había conocido. Existió. Durante años había volado sola,
utilizando el cielo como vía de escape de una vida que, a pesar de todo el éxito, sonaba hueco. Pero en algún momento del camino, volar dejó de ser escapar. Se había convertido en una cuestión de libertad. La libertad de elegir la conexión en lugar de aislamiento. La libertad de construir algo real con personas que lo vieron desde cierto y la amaban de todos modos. ¿A dónde vamos? La voz de Ethan llegó a través de los auriculares mientras miraba hacia atrás, sus ojos se encontraron con los de ella. Clare miró por la ventana, al cielo infinito, a todas las direcciones posibles que abierto ante ellos. En cualquier lugar, respondió, y esta vez no fue una metáfora. Fue un verdadero. Mientras estemos juntos.